Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 20. El juicio y la eliminación del pecado. Creo que las palabras de J.H. Waggoner es un buen lugar para lanzarse a la comprensión adventista del juicio y la eliminación del pecado antes de la venida de Cristo. Leemos de su libro La expiación, página 200. No hay verdades aisladas ni independientes en el gran plan de salvación, así como no existe un deber salvador especial en la vida cristiana. Se necesita la suma de todas las gracias para formar un carácter cristiano perfecto. Y así también se necesitan todas las verdades y doctrinas del Evangelio para tener un sistema completo de salvación. El gran fundamento de todo el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Hebreos 9:22. A nosotros nos pertenece la reconciliación por su nombre. Romanos 5:10, 2 de Corintios 5:20. Así como la obra de los sacerdotes bajo la ley solo alcanzaba su objetivo final cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de la ofrenda por el pecado y limpiaba el santuario de Dios de los pecados del pueblo, así se logra plenamente el resultado del Evangelio del perdón, no por la muerte del sacrificio, no por nuestro arrepentimiento y reconciliación con Dios, sino por la acción de nuestro gran sumo sacerdote, que aparece ante la presencia de Dios por nosotros, para borrar nuestros pecados y quitarnos para siempre de la presencia del trono del Altísimo. Waggoner señala un punto importante, que según los tipos del Antiguo Testamento, la expiación se completa con las acciones de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Estos pecados no son simplemente perdonados, sino que son eliminados mediante la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. En un capítulo anterior mencionamos cómo se seleccionaba a los dos machos cabríos en el día de la expiación. Uno era el macho cabrío del Señor y el otro era Azazel, o el chivo expiatorio. Dejaré que Stephen Haskell explique el proceso del día de expiación de la antigua economía judía. Cada paso es importante y estoy profundamente agradecido por el trabajo de los pioneros adventistas. Su empleo en formular este material nos brinda la base correcta para la comprensión de la expiación. Esto es de su libro La cruz y su sombra, de Stephen Haskell. Empezaremos desde la página 210. Dice así: el sumo sacerdote mataba el macho cabrío del Señor y luego, vestido con sus suntuosas vestiduras, el pectoral del juicio que llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel sobre su corazón y las sagradas piedras de ónice con los nombres de las tribus sobre sus hombros, pasaba con la sangre del macho cabrío al lugar santísimo. En el mismo momento que atravesaba el segundo velo, llevando el incensario de oro lleno de carbones encendidos tomados del altar, es decir, del incienso, ante el Señor, y con la mano llena de incienso, ponía el incienso sobre los carbones del incensario para que la nube de incienso fragante lo cubriera cuando pasara ante la presencia visible de Dios, manifestada entre los querubines sobre el propiciatorio. Con sus dedos rociaba la sangre sobre el propiciatorio que estaba sobre la ley quebrantada de Dios. Luego, volviendo al primer aposento, tocaba con la sangre los cuernos del altar de oro, es decir, del incienso. Cuando terminaba de reconciliar el lugar santo, el tabernáculo de reunión y el altar, salía al patio exterior. En tipo, el sumo sacerdote ahora llevaba en su persona todos los pecados de los hijos de Israel que habían sido confesados y transferidos al santuario. Luego ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío
y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolas sobre la cabeza del macho cabrío. Y el macho cabrío era enviado lejos por mano de un hombre apto al desierto. El macho cabrío llevaba sobre él todas las iniquidades a una tierra no habitada, una tierra de separación. Antes de volverse a entrar al tabernáculo de reunión, el sumo sacerdote se quitaba las suntuosas vestiduras sacerdotales y se vestía con sus otras vestiduras. Luego, volviendo a salir al patio exterior, lo limpiaba de la contaminación del pecado. Los cuerpos de los animales cuya sangre había sido llevada dentro del santuario eran sacados del campamento y quemados. Cuando el sol se ponía sobre el día de la expiación, todos los pecados se habían ido a la tierra de separación, y no quedaba más que cenizas como recordatorio de ellos. Habiendo explicado en detalle el simbolismo de los tipos, Steve Haskell presenta ahora su significado en el cumplimiento del antitipo. Continuamos. Así se llevaba a cabo en tipo esa obra celestial que decide el destino eterno de cada alma que alguna vez haya vivido sobre la tierra. En tipo y sombra, los pecados confesados de Israel habían sido trasladados al santuario durante todo el año. La purificación del santuario era cuando se eliminaban esos pecados. Era, por tanto, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificados, así con la sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cada pecado queda registrado ante la presencia del Señor en el cielo. Cuando los pecados son confesados y perdonados, quedan cubiertos. Esto era tipificado cuando se trasladaba al santuario, donde ningún ojo humano, excepto los del sacerdote, podía contemplar las manchas de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el cuerno del altar de oro que estaba delante del velo. No sería posible que los libros del cielo contuvieran para siempre los registros del pecado, o que Cristo cargara para siempre con los pecados del mundo. Así como la obra típica se realizaba al final del año, la purificación del santuario celestial tendrá lugar cerca del fin de la obra sacerdotal de Cristo. La limpieza del santuario celestial requiere un examen de los registros, un juicio investigador. El acto del sumo sacerdote de poner sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio indica una transferencia del pecado. Esa transferencia del pecado implica que se examinaron los libros celestiales a fin de que ocurra dicha transferencia. El punto vital de la comprensión adventista de la expiación es la investigación de los registros en el cielo, ya sea para retener los nombres de aquellos que han confesado y abandonado sus pecados, o para borrar los de aquellos que reclaman el nombre de Cristo, pero que han rehusado humillarse y arrepentirse. ¿Qué evidencia encontramos de tales registros en el cielo? Veamos. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La Biblia habla del libro de la vida, en el que se registran los nombres de quienes aceptan a Cristo como su Salvador.
También hay un libro de memoria donde las vidas de los que adoran a Dios quedan detalladas ante Él. Como dijimos anteriormente, la limpieza del santuario en Daniel 8 tiene un paralelo con la examinación de los libros de registros descritos en Daniel 7. En ellos se apuntan las obras de cada persona. Un poco más adelante, Haskell describe el juicio que se lleva a cabo en Daniel 7. Seguimos en su libro La cruz y su sombra, que en esta oportunidad es la página 213. Dice: He aquí la escena. El Padre está sentado en el trono del juicio. Los ángeles, que han sido espíritus ministradores para aquellos cuyos casos han de ser examinados ante Dios, están dispuestos a obedecer su mandato. Los libros están abiertos, pero todavía falta algo. La atención de Daniel ahora se ve atraída a las nubes del cielo, miriadas de ángeles que llevan al Salvador triunfante ante el Padre. Ha llegado el momento en que Cristo recibirá su reino y reclamará a sus súbditos. Y los ángeles se gozan en llevar victoriosamente a su poderoso comandante ante el tribunal, donde, a medida que los libros revelan el registro de una vida tras otra, Cristo confiesa el nombre de cada vencedor ante el Padre y ante la innumerable compañía de ángeles. Haskell ahora explica la obra intercesora de Jesús, nuestro sumo sacerdote, al suplicar los méritos de su sangre ante el Padre a favor de aquellos que han confesado su nombre y se han arrepentido de sus pecados. El sumo sacerdote terrenal presentaba la sangre para expiar los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote aboga por medio de su propia sangre. Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. El sumo sacerdote terrenal llevaba el incensario con el incienso fragante. Cristo presenta la justicia fragante de su propio carácter, la cual imputa a todos aquellos cuyos pecados son confesados y cubiertos con su sangre, cuando sus nombres son presentados ante el gran juez. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote se detenía en el primer apartamento para tocar los cuernos del altar del oro y limpiarlo de todos los pecados que le habían sido transferidos. Levítico 16, versículos 18 y 19. Porque mientras avanzaban los servicios del día de expiación, si uno recordaba los pecados no confesados, todavía podía presentar su ofrenda por el pecado y ser perdonado. Números 29, 7 al 11. Entonces, mientras nuestro sumo sacerdote oficia ante el Padre en el juicio investigador, cualquiera que se dé cuenta de que es pecador puede confesar sus pecados y ser perdonado por los méritos de Cristo, el gran portador de pecados. Nuestro sumo sacerdote, cuando termine su obra en el aposento más interno del santuario celestial, se detendrá un momento en el aposento previo para que los pecados que se hayan confesado mientras estaba en el lugar santísimo sean quitados junto con los pecados de los justos de todos los tiempos y llevado fuera del santuario. Mientras Jesús intercede como nuestro sumo sacerdote, hay esperanza para todo pecador arrepentido. Pero cuando por fin salga del santuario, la puerta de la misericordia quedará cerrada para siempre. Entonces no habrá intercesor. Isaías 59, 16. En el tipo, cuando el sumo sacerdote salía del santuario, había terminado la reconciliación. Cuando nuestro sumo sacerdote salga del santuario, proclamará: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justo, y el que es santo siga siendo santo aún. Apocalipsis 22, 11. Cada caso ha sido decidido por la eternidad. El tiempo de prueba ha terminado para siempre. Todos los que esperan hasta ese momento, con la esperanza de ser salvos, no encontrarán quien defienda su caso ante el Padre. Estarán eternamente perdidos. Al seguir la tipología del día de expiación a través de la Biblia, los adventistas notaron la gran importancia del hecho de que la obra de Jesús como intercesor terminará antes de que Él regrese a esta tierra.
Esto significa que el pueblo de Dios habrá dejado de pecar antes de la venida de Cristo. Ellos descansarán plenamente en la gracia de Cristo, a quien se le dará total control de las vidas de los salvos que están vivos en la tierra. La enseñanza bíblica de que la intercesión de Jesús a favor de los hombres puede llevarlos a la perfección del carácter antes de la venida de Cristo es la cuestión fundamental que divide el ministerio de Cristo en el lugar santo del que realiza en el lugar santísimo. En el lugar santo, aquellos que piden el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo no contemplan el recibir de Él un carácter perfecto antes de la venida de Cristo. Los que vivieron antes del juicio de 1844 creían que Cristo cubrió sus pecados y que serían perfeccionados en la venida de Cristo. Tener acceso al cielo por medio del ministerio de Cristo en el lugar santo es enteramente legítimo. Pero cuando Cristo entró en el lugar santísimo, la naturaleza de su obra fue la de perfeccionar el carácter. Aquí hay 4 consideraciones claves. 1. Daniel 7 presenta una escena de juicio en el cielo antes de la venida de Cristo. 2. En esta escena de juicio ocurren los acontecimientos del día de la expiación en el cielo mediante la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote. 3. La escena del juicio sucede en el lugar santísimo del santuario celestial y significa que la obra de Cristo ha cambiado a partir de octubre de 1844 en adelante. 4. Todo el pueblo de Dios debe humillarse, arrepentirse de sus pecados mientras se examinan los libros de registro. Su fe se aferra a Jesús de tal manera que creen que Cristo les dará la victoria completa sobre sus pecados. Basándonos en las enseñanzas de los pioneros adventistas, concluimos que la enemistad oculta en los corazones tendrá que ser plenamente expuesta, confesada y curada por el ministerio de Cristo. El foco de este juicio no es la ira de Dios, sino la pecaminosidad del hombre y la necesidad de una transformación del carácter a la semejanza de Cristo. La Iglesia Católica y los protestantes rechazan firmemente la idea de que las personas puedan vencer el pecado en esta vida. Esto se debe a que el énfasis no está en la transformación del pecador, sino en la cobertura y protección de la ira de Dios. El pecador busca mejorar con la ayuda de Cristo, pero no hay una motivación urgente para confrontar cada detalle de la vida del pecador, porque da lo mismo. El énfasis es que todo fue completado en la cruz y no hay nada más para hacer, excepto creer. Es cierto, sigue existiendo el temor de arder en el infierno si no confiesas a Cristo, pero una vez que lo aceptas, toda urgencia desaparece. La enseñanza protestante de la sustitución penal, con una expiación completa en la cruz, no le da al hombre la oportunidad de confrontar la enemistad oculta en su corazón. Garantiza que el odio profundamente arraigado en su mente nunca puede sanarse ni eliminarse. Pero la sustitución penal sí abre la puerta para que el hombre comience a creer que un Dios que exige la muerte como restitución por el pecado pueda perdonarlo. Es el golpear la roca y es el comenzar el andar en el santuario. Pero no puede darle al hombre una entrada al lugar santísimo, donde Cristo le enseña a hablarle a la roca y donde sana todos sus pecados antes del fin de su vida. La doctrina adventista del juicio investigador y la obra de Cristo en el lugar santísimo, que perfecciona el carácter de su pueblo antes de la segunda venida, es lo que le da al hombre la oportunidad de confrontar finalmente la enemistad oculta que reside en su alma contra Dios. Esta hostilidad, como hemos dicho anteriormente, se manifiesta en la proyección de una falsa justicia sobre Dios. Es una justicia que exige la muerte y que por tanto debe ser apaciguada. Este resentimiento enraizado debe eliminarse antes de que se pueda efectuar la expiación. La perspectiva cristiana de la expiación no tiene el poder de desenmascarar la
desconfianza oculta que está profundamente arraigada en el hombre. Como descubriremos, solo la doctrina adventista de la expiación tiene el poder de confrontar nuestra verdadera condición humana. El tema del juicio antes de la venida de Cristo es vital para ayudarnos a examinarnos y ver la gravedad de nuestro problema. Debido a que la enseñanza adventista no escapó del falso sistema de justicia que exige apaciguamiento, esta no puede sanar verdaderamente la enemistad que existe dentro de nuestro. No es de Dios quien está enojado con el hombre, necesitando ser pacificado mediante la sangre de Cristo. Es el hombre quien necesita tomar conciencia del juicio condenatorio que existe en él mismo. Adán condenó al Hijo de Dios en su enemistad y luego la proyectó sobre Dios como alguien cuya justicia exigía la muerte. Esta mentira debe ser abandonada para que la expiación sea completa. Debemos abandonar la mentira de que Dios condena y mata antes de que podamos liberarnos verdaderamente de la enemistad. La doctrina adventista del juicio y el borrado de los pecados proporciona un vehículo para que esto suceda. Si bien los pioneros adventistas establecieron el marco fundamental para que cesara la necesidad del sacrificio y la oblación en el pensamiento del hombre, era necesario que llegara otro mensaje al pueblo de Dios. Este mensaje los prepararía para presentarse ante Dios sin el apremio de que Jesús suplicara: mi sangre, como medio para apaciguar la justicia del Padre, para proteger al pecador de ser muerto en la presencia de Dios. Así como Abraham y la mujer cananea operaron en una nube de malentendidos, así los adventistas del séptimo día, al recibir la luz del juicio, continuaron operando bajo un Dios cuya justicia debía ser apaciguada. La fe de Abraham y de la mujer cananea los llevó a la victoria a través de su malentendido. ¿Saldrá también victoriosa la fe de los adventistas? Los adventistas predicaron la ley hasta volverse tan secos como las colinas de Gilboa. La necesidad de vencer el pecado, acoplada a la idea de que Dios juzgará, condenará y destruirá a aquellos que no logren obtener la victoria, ha multiplicado sus cargas dramáticamente. Los adventistas se veían a sí mismos como la iglesia de Filadelfia, llamada a pasar por la puerta del santuario al lugar santísimo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Para ellos se había cerrado la puerta al lugar santo, que representaba un ministerio interminable de perdón, sin la necesidad de vencer. Una nueva puerta se había abierto, invitándolos al lugar santísimo, a fin de recibir el sello de Dios. El problema para ellos fue que intentaron entrar al lugar santísimo con una percepción errónea de la justicia, una que exigía apaciguamiento. El efecto de esto fue convertir a los fieles de Filadelfia en apáticos laodicenses, como menciona Apocalipsis 3, 15 al 18. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El movimiento adventista se había enriquecido en su comprensión de las verdades sobre el Evangelio, la profecía, el santuario y muchas otras cosas. Pero sin una visión correcta del carácter de Dios, no podían ser sanados de su condición miserable, pobre y desnuda.
estaban ciegos a su verdadero estado. En lugar de arrepentirse, eligieron gloriarse en todas las cosas maravillosas que habían aprendido y se establecieron en una confianza propia que resultaría mortal. Al igual que los israelitas que escaparon de Egipto, habían escapado de la Babilonia de las falsas enseñanzas de las otras iglesias. Además, al igual que Israel, prometieron al Señor guardar todos sus caminos, pero como no discernieron su verdadera condición, finalmente no lograron entrar en la tierra prometida y entraron en el desierto de su experiencia cristiana. Dios deseaba conducirlos fuera de esta comprensión equivocada de su carácter y del juicio. Quería que su iglesia, después de miles de años, alcanzara la promesa de la verdadera paz y descanso. Dios envió un mensaje a su pueblo a través de dos hombres, E.J. Waggoner y A.T. Jones, para comenzar a corregir este malentendido. Su mensaje llegó en el año 1888 y fue predicado en las iglesias adventistas durante los siguientes 7 años. Este mensaje, centrado en la comprensión del Antiguo y el Nuevo Pacto, fue rechazado. Los pactos y su relación con la expiación es lo que estudiaremos seguidamente.